Sean todos bienvenidos a esta nueva serie de sermones acerca del tema Sanidad Interior para el Alma Herida, entregados por el pastor David Yonggi Cho en su Iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es cómo ser libres del estrés y la ansiedad. El texto que estudiaremos como base para nuestro estudio del día de hoy será Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Cuando Adán pecó, Dios echó sobre él una sentencia. La tierra fue maldita y le produciría espinos y cardos, que comería el pan con el sudor de su frente, y que volvería al polvo de donde fue tomado. Esas dos maldiciones son las cargas pesadas. Desde que nace un bebé ya lleva esa carga. No hay nadie que no la tenga. El que piensa que no la tiene ya tiene una carga mayor. Primero, usted no es la única persona que sufre. Salmo 90 del 7 al 17 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Este salmo escrito por Moisés es una descripción de la vida de un hombre que pasó por muchas dificultades y que hace una descripción realista de la vida. Debemos aceptar que la vida con Dios no es una vida de fantasía. Debemos ser conscientes que estamos en un mundo caído, con aflicciones que nos tocan a todos, pero la diferencia la hace la manera en la cual las afrontamos. Algunos filósofos rusos decían que la propia existencia es una carga. Al nacer todos tienen la carga de la culpa en el subconsciente. Ya de niño se tiene pecados ocultos ante la familia que pesan sobre su carácter y personalidad. El Salmo 51:5 dice que al nacer ya fuimos concebidos en pecado. Debido a que todos hemos recibido maldiciones generacionales, producto del pecado de nuestros ancestros. El Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí enseña que el pecado nos llenó hasta la cabeza y que no podemos aguantar su peso. Vivimos rodeados del pecado. Nadie es mejor que otro. Para Dios todos han pecado y están destituidos de su gloria. Además, el hombre lleva la carga de la vanidad de la vida y el vacío. Al final todo fue vano. Al llegar a viejos y mirar hacia atrás, ven que las cosas que creían importantes fueron cosas vanas. En Eclesiastés 1 del 2 al 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es probable que estas palabras describen la forma en que usted se siente hoy día. Soledad, amargura, llanto en las noches, lágrimas en sus mejillas, no ha encontrado consuelo, no tiene amigos y, por el contrario, hoy tiene enemigos y siente que nada de lo que ha hecho tiene sentido. Descubrimos que como seres humanos no hay nada de que estar orgulloso. Nuestra fragilidad en momentos de dificultad es evidente. Una carga fuerte que tenemos es la muerte. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este pasaje nos muestra la cruda realidad que la muerte está preparada para todos. Es una cita que todo ser humano tiene que cumplir. En esta época donde tenemos tanto acceso al conocimiento,
Miles de personas se preparan en las mejores universidades y pagan millones de dólares en especializarse en una profesión. Pero muy pocas personas se preparan para la muerte. Por el contrario, las personas se aferran por todos los medios a la vida y todos le temen a dar ese paso hacia lo desconocido, porque jamás le han dado prioridad a su relación con Dios. Para nosotros los cristianos la muerte no es un paso a lo desconocido, tenemos la certeza que nuestro Padre Dios nos espera, que Jesús pagó nuestras deudas y que el Espíritu Santo nos guiará de su mano en ese paso. Cuando era joven tenía miedo a la muerte, pero a mis 70 años ya no tengo miedo, pero tampoco quiero morir sufriendo. Cuidé a tanta gente y no quiero morir con algún dolor. Quiero que el Señor nos ayude a todos a no enfermarnos. Yasunari Kawabata, escritor japonés del libro País de Nieve, con el cual obtuvo el premio Nobel en 1948, a los 4 años de haber recibido el mismo se suicidó metiendo gas en su garganta. Siendo joven dijo, entender el suicidio no es nada, y lo criticaba siempre, pero cuando le vino su ancianidad no pudo aguantar la vanidad de la vida y se suicidó. Tenía fama, dinero y honra, pero nada pudo llenar el vacío que había en su corazón, y al no aguantarlo se quitó la vida. Este escritor tenía todas las cosas por las cuales tú te encuentras afligido. Lo que aprendemos de estas situaciones es que no solo el dinero o la fama van a arreglar nuestra vida. Otro ejemplo de esto es Ernest Hemingway, escritor del bestseller El viejo y el mar con el que recibió el premio Nobel. Este escribió al final de sus días, estoy tan solo como una lámpara sin filamento a quien ya no le llega electricidad. Finalmente, terminó suicidándose. ¿Por qué se suicidan estos famosos tan cultos y bien educados? Porque no han podido solucionar la carga de la vida. Me gustaría que entienda que en primer lugar la vida no es fácil para ninguna persona y que usted no es la única persona que sufre. Muchas personas anhelan la vida ficticia que muchos famosos muestran en sus redes sociales, sin imaginar el vacío y la soledad de estos en medio de sus lujos. Desde Adán la vida es una carga. Aunque se tengan talentos, renombre y fama todos tienen sus cargas. Sienten culpa, vacío, vanidad, y viven dentro del dolor y el vacío de no tener a Dios. Un doctor de la iglesia me contaba sobre los enfermos de un hospital psiquiátrico. Este visitaba el hospital y hablaba mucho con ellos. Algunos razonaban bien, otros defendían sus argumentos, otros decían locuras y otros no hablaban, todos eran diferentes. El doctor me decía, ellos razonan, pero de lo único que hablan es de sí mismos, nunca de los demás. Para probar cuán cerca estamos de ellos debemos mirar cómo hablamos nosotros y en qué pensamos la mayor parte del día. Si del único que hablamos es de nosotros mismos hay que preocuparse. Muchas personas por fuera parece que están sanos y hasta razonan. Pero su yo está concentrado solo en sí mismos y no se adaptan a la realidad. Todo ser humano tiene cargas, tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Están presos en ellos y obsesionados con ellos, no hablan de otra cosa, no pueden estar equilibrados por completo y llevan una pesada carga. No se puede vivir sin comer, sin trabajar, sin anhelar ser exitoso, ni estar ajeno al deseo de casarse o de criar hijos. Las enfermedades, las deudas financieras, las adicciones, las batallas con nuestras emociones y frustraciones, las relaciones interpersonales tóxicas que drenan nuestro ánimo y nuestra paz, sin mencionar los enemigos que nos ganamos sin motivo, todo lo anterior constituye una carga para nuestras vidas. Y cuando una persona solo se concentra en resolver sus propios problemas empiezan los desórdenes emocionales. El deseo de la carne siempre es el renombre. Todo ser humano quiere reconocimiento, quiere dinero y quiere placer. El diablo tentó a Jesús que si se tiraba al precipicio recibiría los aplausos y admiración de todos. Es decir, aunque sea muerto que la alcance. Todos queremos recibir honra, pero si envidiamos a los que la reciben se vuelve en una pesada carga. La vanagloria de la vida es la riqueza, autoridad y gloria. Primera de Juan 2:16 dice que todos los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida vienen del mundo. Es difícil zafarse de esas cargas. Todas las personas cristianas tienen esas cargas. Segundo,
Tome el control de sus emociones. En primer lugar, ¿qué son las emociones? Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Fernández Abascal y Palmero, 1999. Son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Es decir, las emociones no son buenas ni malas, simplemente Dios nos las dio para reaccionar ante situaciones específicas. Las emociones algunas se aprenden y otras ya son innatas de cada ser humano. Por ejemplo, se aprende a airarse, se aprende a ser negativo, se aprende a preocuparse, se aprende a tener temor. La Biblia es un libro realista que siempre muestra a sus protagonistas tal y como fueron, sin máscaras, sin filtro y sin apariencias. David, por ejemplo, fue un hombre que experimentó emociones extremas en su vida a causa de situaciones muy complicadas. Estas situaciones las plasmó en los Salmos, y allí también vemos cómo su relación con Dios marcó la diferencia para que sus emociones no destruyeran su vida. En el Salmo 27 vemos cómo se encontraba bajo una presión emocional absurda. Menciona temor, personas que se juntaron para destrozarlo, un ejército amenazaba con rodearlo, su padre y su madre lo abandonaron, testigos falsos lo estaban acusando y estaba experimentando la crueldad en medio de todo este caos. No vemos a un David derrotado, amargado, buscando ayuda psiquiátrica, ni tomando medicamentos, ni con pensamientos suicidas. Por el contrario, vemos a un David expresando las siguientes palabras: Dios es mi luz y mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida, no las circunstancias, no las personas, no mi familia. Mi salvación no depende de un jefe, de un trabajo, de un cónyuge. David declara tajantemente: no temerá mi corazón, no le daré cabida al demonio del temor. Determino en mi corazón que yo estaré confiado. Me fortaleceré espiritualmente, buscaré el rostro de Dios, me esconderé en su presencia. Esas determinaciones de David lo salvaron, no fue presa de sus emociones, no les dio rienda suelta. Y ese es precisamente el problema hoy en día, las personas le dan rienda suelta a lo que sienten y lo que piensan y eso termina destruyéndolos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero, justamente las personas terminan siendo aconsejados y tomando decisiones por lo que les dicta su corazón y no por la sabiduría de la palabra de Dios. Muchos adulteran porque sintieron odio por su pareja, muchos dañan su vida y a otros porque sintieron ira. Incluso se puede llegar a asesinar a alguien por causa de una emoción. Efesios 4:26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En este pasaje Pablo enseña que nosotros podemos controlar nuestras emociones, que no somos víctimas de ellas. Dice: puede airarse, pero de forma controlada y que no le lleve a pecar. Reemplace ira por cualquier emoción que le esté causando problemas hoy y que de seguro le ha llevado a pecar. ¿Sientes rabia, celos, envidia, depresión, soledad? Dios te entiende, solo te pide que no cometas pecados a causa de esos sentimientos. El Señor te dice: no los dejes en tu corazón, prosésalos en mi presencia y con mi palabra, no dejes que echen raíces en tu carácter. ¿Ha escuchado alguna vez la frase: me hiciste sentir poca cosa, usted me hizo sentir como estúpido? Esa frase no es verdad según la Biblia. La verdad es que la otra persona dijo, actuó, tuvo actitudes incorrectas hacia usted, pero después de eso, usted decidió sentirse poca cosa, humillado, bruto. Nadie le obliga a usted a sentir, usted decide lo que siente, con base en lo que cree y piensa. Usted es la única persona responsable de cuidar sus emociones. Entienda que ellas son un tesoro que Dios le ha dado y que nadie más cuidará de sus emociones. Debe aprender a fortalecer sus emociones con la palabra de Dios o de lo contrario todo a su alrededor afectará sus emociones. Tenga cuidado porque lo que piensa influye en lo que siente y eso a su vez influye en las decisiones que toma. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada debemos cuidar nuestras emociones,
porque ellas influyen en la totalidad de nuestra vida. El cuidado de sus emociones le debe llevar a tomar decisiones como no echarse cargas que no le pertenecen. Me refiero a hijos mayores que ya tienen su propio hogar. Entienda que hay ciertos familiares como tíos, hermanos, sobrinos suyos que no son su responsabilidad. Cuidar su corazón le va a implicar cuidar sus horarios de descanso, cuidar la forma en que se alimenta. Incluso deberá alejarse de relaciones tóxicas o trabajos que le dañan emocionalmente. Para tomar control de nuestras emociones debemos empezar por renovar nuestros pensamientos. Hay una relación estrecha entre lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso Romanos 12:2 nos insta a renovar nuestro entendimiento, porque el proceso de santificación de nuestras emociones tiene como centro operativo nuestra mente, no nuestras emociones. Es un error empezar con las emociones. Sinclair Buchanan Ferguson, teólogo escocés, dijo: nuestro problema es que pensamos con los sentimientos. El problema es que llenamos con mentiras nuestra mente, las cuales son las que están detrás de muchas emociones y comportamientos pecaminosos que nos alejan de Dios. Allí debe llegar la palabra de Dios. Piense por un momento, ¿qué emoción le lleva a ese vicio? ¿Qué emoción le lleva a adulterar? ¿Qué emoción le lleva a los pensamientos de muerte? ¿Qué emoción le lleva a airarse o a mentir? Detrás de esa emoción está una mentira del diablo. Por eso debemos memorizar la palabra de Dios. La mentira siempre produce pecado. ¿Por qué nos deprimimos y amargamos por problemas de salud o económicos? Pero es obvio, dirán muchos. ¿Es lo normal? No. La razón por la que lo hacemos es porque en el fondo del corazón, no creemos que Dios tiene el control de nuestra vida o que Dios nos ama. La verdad es que tu vida emocional revela lo que realmente tú crees. Si queremos ser personas emocionalmente estables, necesitamos que la verdad de la palabra de Dios continúe desplazando las mentiras del enemigo en nuestro corazón. David en el Salmo 119 nos muestra un despliegue de estados emocionales por los cuales pasó. Crisis emocionales, ataques de pánico y ansiedad que bien podrían haberlo vuelto loco. Pero veamos el manejo que David les dio. Salmo 119, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatimiento es la emoción que David describe aquí. No dice la razón por la cual se sentía así, la verdad es que se sentía abatido. La frase que sigue nos muestra el manejo que David le dio a ese abatimiento: vivifícame según tu palabra. Maravilloso. David buscó una palabra de Dios, la verdad que aplacara ese abatimiento que sentía. David aprendió a diferenciar lo que sentía de la verdad. Usted puede sentirse solo, pero la verdad es que tiene familia, amigos, vecinos, que si usted los llama, de seguro, ya no estaría solo. ¿Qué puede sacarte de ese abatimiento en el cual te encuentras hoy? La verdad de la palabra de Dios. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. David estaba bajo un ataque de ansiedad o ataque de pánico. No sabía qué hacer, no tenía salida. Lo que dice es que sentía que su alma se destruía. David no dijo: ¿qué medicamento tomo? ¿Un ansiolítico? ¿Un antidepresivo? No. Dijo: susténtame según tu palabra. Pidió ser sustentado por una palabra de Dios. Buscó una promesa de Dios a la cual aferrarse. Salmo 119, 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lea detenidamente la frase: ella es mi consuelo en mi aflicción. David no dijo que un amigo, que un familiar fue su consuelo. Dijo que la palabra fue su consuelo para la aflicción que tenía. Luego dice: tu dicho me ha vivificado. Los pensamientos de muerte se esfumaron a causa de la palabra de Dios. Salmo 119, 92 al 93 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. David, al igual que nosotros, experimentó aflicciones que amenazaban con acabarlo, pero la diferencia es que él tenía en la ley de Dios su delicia. Su deleite era la palabra.
No la aprobación de los demás, no el éxito del mundo, no la fama. Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La alegría y el gozo de David no dependía de las circunstancias, ni de su cuenta bancaria, ni de las personas. Dijo, tus testimonios son el gozo de mi corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tercero. No acepte el temor y la ansiedad en su mente. Mateo 6 del 24 al 36 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando nos encontramos oprimidos por una carga hay mayor probabilidad de experimentar temor y ansiedad. Dios sabe que cada uno de los desafíos que implica estar vivo pueden llegar a generar emociones tan fuertes como la ansiedad, el pánico y el temor. Por eso Jesús allí en su sermón en una de las laderas de Israel, nos advirtió que no nos preocupemos por qué comer o qué beber o qué vestir, pero la gente no deja de hacerlo por temor a no poder alcanzarlos. Cuando Dios nos da una orden es porque sabe que podemos cumplirla. Este pasaje nos enseña que podemos tener control sobre nuestras emociones, que no somos víctimas de ellas. La orden de Jesús es, no te preocupes, confía en mí, no temas, cree que te protejo, descansa en mi buena voluntad. Jesús nos pone de ejemplo a las aves. Usted jamás va a encontrar a una paloma afanada por conseguir alimento para sus polluelos, o a un águila deprimida porque no ha podido cazar nada. Jesús nos quiere llevar a descansar en el carácter paternal y protector de Dios. Todo temor, toda ansiedad y depresión, en fin, todo desorden emocional tiene su raíz en la duda y la incredulidad. Job 3 del 25 al 26 dice: Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Cuando se abre la puerta al temor creamos el ambiente propicio para que este temor se haga realidad. Recuerde que siempre el temor es una fe en lo negativo. El enemigo empezará a estimular su imaginación, sus pensamientos y sus palabras con negativismo, presentando la posibilidad de que le ocurran cosas malas. Es ahí cuando usted debe decidir si pone su fe en lo negativo o en lo positivo. Dios le dijo a Moisés que fuera esforzado y valiente, y también se lo dijo a Josué. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Dios se lo dijo a Gedeón, a Jeremías y a la mayoría de sus siervos, porque es una debilidad humana que es contraria a la fe de manera directa. ¿Qué debemos hacer? Cambiar los pensamientos negativos por positivos, creativos y activos. Si cambia su forma de hablar y su pensamiento, así como su imaginación con la palabra de Dios, entonces va a preparar el ambiente apropiado donde pueda venir el Espíritu Santo y realice por medio de su fe, milagros extraordinarios. Los que se dedican al mal se reúnen en medio de un ambiente que les estimula a continuar siendo malos. Es muy importante entender cómo opera el ambiente de fe y el ambiente de temor. Job dijo, lo que temía eso me sobrevino, esperaba y me aconteció lo que temía.
Así que piensen, sueñen, crean y confiesen cada día que vienen únicamente cosas buenas. Desarrolle una mentalidad de milagros, es decir, que usted se la pasa esperando milagros todo el tiempo. Muchas personas pasan su tiempo esperando cosas malas. Usted no, y para ello hay que preparar el ambiente adecuado y Dios obrará. Cuando está triste y en pruebas no se pueden decir cosas positivas, es difícil. Entonces venga a la iglesia, escuche la prédica, limpiará su corazón y cambiará el ambiente. Huya, escape de los ambientes de temor, duda y negativismo. A los pastores también nos vienen dolores y pruebas muchas veces. Allí necesita el liderazgo de la iglesia y, por qué no, de los hermanos de la iglesia. Yo he recibido mucha ayuda de ellos y siento cómo se limpia mi corazón. Entonces puedo llevar la carga que tenía y como se ha renovado el ambiente, puedo orar, alabar y agradecer a Dios. Otra carga muy pesada es la queja que tenemos por la realidad que vivimos a diario y las quejas, odios, frustraciones y ansiedad de las demás personas a nuestro alrededor. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Efesios 4 del 29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas estas emociones mencionadas por Pablo le dan lugar al diablo, o sea, crean el ambiente para que el enemigo obre, robe, mate y destruya. No podemos dejar de sentir, pero debemos contrarrestar esas emociones con una verdad de la palabra de Dios. Así creamos una fortaleza contra el enemigo en nuestro corazón y cerramos las puertas a los demonios que quieres traer opresión. No debemos perder la felicidad, el gozo, la paz, la actitud positiva, porque la palabra dice en Isaías 57:21 que no hay paz para los impíos y nosotros somos hijos de Dios, no personas impías. Así que apropiese de la paz que Jesús da. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. No deje que el dolor se anide en su corazón, resuélvalo, usted tiene todas las herramientas a su disposición para hacerlo, tiene la palabra de Dios, tiene al Espíritu Santo, tiene la predicación, tiene la oración y debería tener un pastor a quien acudir en consejería. Eclesiastés 2 del 22 al 23, dice, porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto lo escribió alguien muy deprimido. ¿Será verdad que de todo lo que se hace en la vida no hay alegrías, solo tristeza y ansiedad? El psiquiatra David Pink hizo un estudio con 10,000 personas acerca de la ansiedad y la neurosis y los dividió entre los que la padecen y los que no lo padecen. El Dr. Pink encontró algo increíble. Las personas que padecían neurosis y ansiedad tenían algo en común, todos los días veían, escuchaban y decían cosas negativas, y se quejaban siempre de lo que le rodeaba y de sí mismos. Y los que no padecían de eso, por el contrario, no tenían este tipo de hábitos negativos. Los que tienen cargas emocionales siempre viven en ansiedad y temor. Los que miran todo negativo siempre odian, se quejan y critican. Al terminar de hacer sesiones de consejería me suelo quedar muy cargado, pues al sentarme a atender a las personas de la iglesia lo único que oigo son quejas del suegro, de la suegra, del esposo, de los hijos, de la sociedad. Al terminar me quedo tan cargado que luego de las entrevistas me tengo que acostar. Sí, las quejas y críticas nos traen mucho estrés y angustias. El enemigo número 1 de la salud es el estrés, y viene cuando pensamos, hablamos y actuamos negativamente. Cuando vemos todo positivamente el estrés se va. Por eso siempre les hago decir cosas buenas aunque sea por obligación. Soy feliz, tengo gozo, estoy alegre,
tengo paz, todo me va bien. Cuando lo digo me vienen preguntas como, ¿de verdad crees eso? Y me digo a mí mismo, no te quejes, soy feliz, tengo gozo, estoy alegre. Porque la palabra dice en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tienen que decir cosas positivas de manera que puedan tener una vida productiva. Y todo su cuerpo, corazón y vida, serán sanos. Por eso necesitamos dominar nuestra lengua. Cuarto. Acepte el descanso que Jesús le ofrece. En Mateo 11 del 28 al 30, Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Es asombroso. Debería decir que todos los cansados y cargados se vayan, pero Él dice que su carga es ligera y que aprendamos del que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Jesús es más que una religión porque Él entra en nuestras vidas y nos ayuda. No es una regla moral, ni ética, Él entra a nuestras vidas y lleva con nosotros nuestras cargas. Comparte nuestras vidas y nos salva. Por eso está aquí hoy. No es un Dios que está en el firmamento y nos da moralejas. Nuestro derecho de ir a Él es porque reconocemos que no podemos hacer nada solos. Él permite todas las pruebas y dificultades por las que pasamos para que nos demos cuenta de lo débiles que somos. Así como Jacob, que para depender de Dios tuvo que quedar lesionado, pero eso lo volvió humilde y le hizo menguar. La ayuda de los demás es importante, pero sin la del Señor nada podemos hacer. Salmo 121 del 1 al 2, dice, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuán grande se siente alguien que tenga una montaña de dinero, o autoridad como una montaña, alguien fuerte como una montaña? Generalmente, son personas orgullosas que no requieren ayuda. Con este tipo de personas Dios no puede hacer mucho. Pero si usted es humilde, el que creó los cielos y la tierra es quien puede ayudarle. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Podemos creer en Él porque nos amó y dio su vida por nosotros. Y creer en Dios porque nos dio lo mejor que tenía como regalo, su Hijo. La gran pregunta es, ¿acaso no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Por eso podemos creer en Él con valor. Si creemos, oramos y le entregamos a Dios nuestras aflicciones emocionales, Él nos llevará a la victoria. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. La invitación de nuestro Padre aquí es para las personas sedientas, a los endeudados, no es para los que están saciados o los que se sienten seguros y fuertes con sus ingresos financieros. ¿No es una gran invitación? Jesús dice, venid a mí todos, sin distinción de clase. La fuente de agua se refiere a la oración y el ayuno. El Señor dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Porque todo al que pide se le da, y el que busca halla y al que golpea se le abre. Así que todos los que tengan sed venid y el Señor les dará de beber. El gran escritor Shakespeare dijo, la ansiedad es enemigo de la vida. Salomón dijo en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La ansiedad seca los huesos. Así como el estrés es la raíz de muchas de las enfermedades físicas y mentales, el corazón alegre es el remedio. El gozo, la alegría y el alabar a Dios es como tomar un remedio. La ansiedad tiene el poder de destruir la vida. Si tenemos ansiedad y preocupaciones nos quejamos, nos airamos y nos ponemos nerviosos, a todo lugar donde vayamos ese ambiente nos seguirá. Si la esposa está así en casa o el esposo y sus palabras son negativas, de críticas o con gritos todo el ambiente de la casa se contamina. Recuerde que sus palabras generan un ambiente en cualquier lugar donde usted esté. En Chicago se hizo un estudio con 1,064 personas de más de 65 años de edad, con respecto al manejo que le habían dado durante su vida al estrés y la preocupación.
Después de 3 y 6 años se comprobó que la mayoría de ellos con niveles altos de estrés y ansiedad contrajo Alzheimer. Eran personas con altos niveles de estrés y mucho sufrimiento. Por medio de un examen ahora se puede verificar si hay demencia o no. Yo me hice ese estudio y el doctor me dijo que eso nunca me iba a pasar a mí. Porque siempre predico y no tengo tiempo para contraerla y que además me la paso diciendo cosas alegres, alabo y estoy contento. Las cargas no solo roban el gozo, la felicidad y la paz, sino que también traen enfermedades físicas y sumerge a la persona en el dolor. Juan 14:1 dice, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, crees en Dios, crees en mí. ¿No es el mejor respaldo? Esto significa, yo llevaré tus cargas. No hay otro camino para soportar las cargas, sino entregárselas al Señor. ¿Acaso Él no alzó la cruz por nosotros? Al mirar la cruz me salen lágrimas. Una persona inocente vino en un cuerpo de carne y se hizo culpable del pecado de todo el mundo. Colgó 6 horas en la cruz, derramó toda su sangre y agua. En Isaías 53 del 2 al 4 dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús vivió el desprecio, el rechazo, fue desechado y experimentó la ansiedad y el abandono. Sufrió tus dolores, fue herido y abatido para que tú no sufrieras lo mismo. Entrega tu dolor en la cruz, entrega su afán y tu ansiedad en la cruz. Lleva tus ataques de pánico a Jesús y recibe su paz y su amor. Cristo nos redimió de todo rechazo, esa es la base para creer en Él. Porque nos redimió de toda maldición. No diga vagamente que cree en esta promesa, proclame con autoridad, todas las cosas me ayudan a bien y tengo salud así como prospera mi alma y tengo una vida abundante. Hágalo mirando la cruz y entendiendo lo que significó esa crucifixión. Piense en ella, sueñe, crea y confiese que gracias a Jesucristo tiene una vida nueva. Entonces el poder de Dios se manifestará. Debemos llevar su muerte en el cuerpo para que también su vida se manifieste. Si lo hacemos religiosamente nada ocurrirá. Mateo 28 del 18 al 20. Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Repita conmigo, Jesús está ahora conmigo. No está contra mí, está a mi favor, para llevar mis cargas. El que alzó la cruz por mí tiene toda la autoridad y el poder en la tierra como en los cielos sobre toda situación en mi vida. Vayamos pues a Él con seguridad y démosle nuestras cargas y seremos felices. Apocalipsis 1:8 dice que, el que es, era y el que ha de venir, Él trasciende el tiempo y está con nosotros. En Cristo tenemos gozo. Jesús es el único en quien podemos creer y esperar hasta el fin. Salmo 68:19 dice, bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación, le damos las cargas y Él las hace ligeras. Él no descansa llevando nuestras cargas. Mateo 6 del 31 al 33 dice. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Solo debemos tomar una buena decisión y es obedecer su mandamiento, no se preocupen. Es una orden directa de Jesús, no se preocupen. La desobediencia de Adán y Eva trajo la maldición a la tierra que empezó a dar espinos y cardos y la maldición de tener que comer el pan de cada día con el sudor de su frente, y Jesús cargó con todas ellas y nos redimió por completo. Salmo 55,
22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entrega al Señor tu carga. Escuché la historia de un hombre que se encontraba con un bulto junto al camino, solicitando que alguien lo llevara al pueblo en algún auto. Después de varias horas una camioneta con platón se detuvo y le ofreció ayuda. Este hombre subió al platón de la camioneta junto con su bulto. La sorpresa que se llevó el conductor fue que tras haber andado varios kilómetros esta persona seguía cargando el bulto en su espalda. El conductor de inmediato se detuvo y le dijo, amigo, lo recogimos para que ya no lleve esa pesada carga, por favor suelte ese bulto pesado en el platón y usted disfrute el viaje. Así son muchos cristianos, aceptaron a Jesús y van en este viaje llamado vida cristiana, pero aún no han soltado las cargas. Aún nos preocupa el futuro, las finanzas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, la iglesia y cada cosa alrededor que podamos cargar. Pero Jesús hoy te dice, hijo, hija, para eso me aceptaste, para ya no vivir tú, para que tus cargas sean mías, vamos, descansa y disfruta el viaje. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús murió pobre, desnudo y con la escasez de todas las cosas para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nunca vuelva a decir que usted es pobre, eso es contrario a la palabra de Dios. Además, Ageo 2:8 dice que su Padre es el dueño del oro y de la plata. Si está escrito, ¿por qué no lo cree? El que tenía toda la gloria de los cielos y la tierra, renunció a ellos, vino a la tierra y se hizo pobre en lugar nuestro para que podamos ser ricos. Gálatas 3 del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Adán recibió la maldición y la ley decía que el que colgase de un madero sería maldito. Jesús fue maldito para librarnos de las maldiciones del pecado, de la enfermedad, del infierno, y para que vivamos una vida abundante en salud física y mental y prosperidad. Todo el que está en Cristo nueva criatura es. Cada día debemos pensar, creer, soñar y decir que lo somos. Oren hasta tener esa convicción. Cuando estaba en la primera iglesia, era misionero, no tenía mucha gente y casi no había mucho por hacer. Cuando oraba pronto se acababa mi oración. Pero había un anciano que venía para la oración de la madrugada y oraba tanto que me acerqué a oír lo que decía, tenía curiosidad. Él decía, gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo y repetía lo mismo por horas. Yo le regañé, ¿qué clase de oración tan tonta es esa? Y él siguió, gracias por todo, gracias por todo, le expliqué, pero él decía, gracias por todo y lo repetía, pero lo sorprendente es que a este anciano le iba muy bien en su negocio que tenía en Seúl. Esta situación me enseñó que cuando no me vienen muchas palabras para orar, simplemente puedo decir, Señor, gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo. Al orar no es necesario hacer una oratoria impresionante. Dios oye la oración no porque sea elocuente, sino sincera. Señor, dame paz. Así también es una oración. Y no necesita hacerla de rodillas, solo debe decirlo y ya, Dios lo oirá. Filipenses 4, del 6 al 7 dice que no debemos estar afanosos por nada, sino orar dando gracias. Jeremías 33 del 2 al 3 dice que clamemos a Él y nos responderá. Clamar, aunque sea un lamento, tiene eficacia. El Señor les dará paz y piensen que les dará riquezas, honra y fama. Durante el siglo IX de la era cristiana gobernó el imperio Seresen por 49 años, un emperador llamado Abdulhamán III. Era un hombre muy rico. Tenía 3.321 esposas y tuvo 616 hijos y vivió sano hasta morir. Pero antes de morir dijo que en toda su vida solo tuvo 14 días de felicidad. Es decir, las riquezas y la gloria del mundo no le trajeron felicidad ni placer. Eclesiastés 5:10 dice,
el que ama el dinero no se saciará y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Pascal dijo, el hombre más rico del mundo es aquel que ha recibido a Dios en su corazón. Entonces nosotros somos felices, repita conmigo, soy una persona feliz. Si Dios vive en nosotros, Él nos entiende, tenemos comunión con Él, nos ama y estará con nosotros hasta el fin. ¿Cómo no ser felices? Abraham Lincoln dijo, la felicidad no está dentro ni fuera de nosotros, sino en ser uno con Dios. El Salmo 144:15 dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El revolucionario de la sociedad americana del siglo XIX y misionero, Henry Ward Beecher, dijo, el arte de ser feliz reside en el poder de extraer felicidad de las cosas comunes. El gran filósofo Sócrates enseñó por 40 años a sus discípulos, Platón, uno de ellos enseñó por 50 años. Aristóteles por 40 años. Jesús solo enseñó por 3 años y su enseñanza tiene influencia en el mundo hasta hoy, en comparación con los 130 años de todos los demás filósofos juntos. Aquí nos muestra cuán grande es el Hijo de Dios. Él no dibujaba, pero los famosos Miguel Ángel y Da Vinci realizaban dibujos inspirados en él. Jesús no escribió ni una línea de poesía, pero los famosos poetas del mundo escribieron poemas inspirados en él, que tocaron a miles de personas. Jesús derramó su sangre y fue escarnecido y nos salvó. Él nos dice hoy, venid a mí todos los que están cansados y cargados que yo os haré descansar. No vayan a un filósofo, ni al poeta para ser consolados. Vengan a mí, no piensen que las riquezas, ni el placer, ni la honra del mundo, ni la fama les harán descansar. Búscame a mí. Cualquiera sin distinción puede buscar al Señor. Oración para recibir sanidad interior. Amado Padre, gracias por darme una nueva naturaleza. Gracias por darme control sobre mis emociones. Gracias porque tus mandamientos y tus promesas son el remedio para la ansiedad y la aflicción que me aquejaba. Tus dichos me han vivificado. En mi corazón guardaré tus mandamientos para no pecar contra ti. En tu ley está mi delicia y tus mandamientos serán el gozo de mi corazón. Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Gracias porque mis emociones se encuentran controladas por todas tus promesas. Gracias porque tu palabra renueva mi mente, mis emociones están bajo control y por eso puedo tomar decisiones sabias. Hoy me has enseñado que tú eres quien debes llevar mis cargas, porque las presiones y frustraciones de la vida son demasiadas para que yo las intente llevar solo. Padre, perdóname porque a pesar que te acepté, yo sigo llevando mis cargas, me sigo preocupando, me sigo afanando y eso no es tu propósito. Te entrego a partir de hoy, mi vida, mi futuro, mis hijos, mi familia, mis finanzas, mis debilidades y me decido a confiar absolutamente en ti. A mi alrededor todos tienen ansiedades, preocupaciones, angustias e incertidumbres. Pero yo puedo tener paz en Jesús. Gracias porque tú llevaste todas mis cargas. Ayúdanos a vivir solo por fe, no por emociones. Quiero hoy rendir todas mis preocupaciones a ti, ya no quiero seguir enfermo a causa del estrés y la ansiedad. Tú dijiste que no debo preocuparme sino creer y eso haré de hoy en adelante. Hoy comprendo que no puedo tener el control de todas las cosas. Toma el control de mis emociones, Señor. Declaro que eres mi luz y mi fuerza, la fortaleza de mi vida. Declaro que mi confianza eres tú, no mi trabajo, no un ser humano. Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón. Hoy, Señor, renuncio al espíritu de temor, reprendo los demonios de muerte, de estrés y de ansiedad que quisieron entrar a mi vida en el nombre de Jesús. Sale el temor de mi corazón. Declaro que soy feliz y bienaventurado porque confío en ti. Pongo delante de ti las palabras que escuché y me trajeron temor a perder mi trabajo. No creo en el diagnóstico médico, creo en tu palabra que dice que ya fui curado por la sangre de Jesús. Creo en tus promesas, no en la palabra de un hombre. Reconozco mi fragilidad como ser humano, tú eres Dios. Eres todopoderoso, eres soberano y mi vida está en tus manos.
Hoy declaro que por nada estaré afanado, por el contrario decido confiar en ti. Hoy echo toda mi ansiedad sobre ti, Jesús, porque tú tienes cuidado de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la tercera parte de la serie de sermones, Sanidad Interior para el Alma Herida, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.